Y el pasado sábado 15 de abril del 2017, este año, por supuesto, nuestro compañero Roberto José Pacheco publicó en la página 6 de la primera sección de El Excelsior una nota en donde nos daba cuenta acerca del desplazamiento que han tenido los católicos aquí en México, los conflictos que se han generado en estados principalmente como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, en donde señalan que ya el catolicismo pues está quedando rezagado y precisamente quienes llegan ahora con las deportaciones que hemos visto por parte del gobierno de Donald Trump, llegan nuevamente a sus comunidades, pues ven que son pues rechazados por quienes se encuentran en estos estados. Hay una intolerancia religiosa, es lo que nos dice nuestro compañero José Roberto Pacheco. Pero para hablar más acerca de este tema se encuentra en la línea telefónica Óscar Moa, quien es presidente de la Asociación Civil Libertad y Dignidad, consultor de derechos humanos en libertad de culto. Óscar, muy buenos días. Wendy, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buen día y a tu auditorio también. Gracias, Óscar. Oye, pues lamentable lo que está pasando. Parece que estamos regresando a la Edad Media. No sé, ¿quién podría creer que en pleno siglo XXI pues estuviera pasando esta situación en diversos estados del país? La intolerancia religiosa, Wendy, no es nueva. Fíjate que tenemos desde asesinatos hasta violaciones de mujeres pastoras, violaciones de niños, expulsión de niños de las escuelas federales, robos, amenazas, incendio de templos, quema de casas, vejaciones, todo esto en pleno 2017. ¿Por qué? Bueno, hay un sinfín de factores, es multifactorial esta situación, pero principalmente se da por la intolerancia, ese cambio que experimenta la gente. Fíjate que eh, en anteriores semanas vivíamos una situación muy grave allá en Chiapas, porque, bueno, varias familias adoptan ya una nueva religión, el Evangelio, adoptan un cristianismo un poco más vivo, más ferviente, un poco más adecuado a lo que ellos están viviendo, y de pronto empiezan a sufrir ese rechazo, esa intolerancia. Van y expulsan a los niños de la escuela primaria porque sus papás decidieron ya no asistir a donde va toda la gente ahí en esa comunidad, en Las Margaritas. Entonces empiezan a hostigarlos, los corren, los despojan de sus tierras, se levanta una denuncia. En la fiscalía no quieren hacer caso porque dicen que es un pleito entre particulares, y efectivamente es un pleito entre particulares, y no solo entre particulares, sino también entre familias, entre los mismos primos, sobrinos, tíos, se corren, se expulsan de su comunidad por el simple hecho de cambiar de religión. Después violan a 2 pastoras, abusan de ellas sexualmente y las amenazan diciéndole que es la última vez que reciban a alguien en su comunidad que no es de la religión mayoritaria. Finalmente no se recibe ni siquiera la queja en las oficinas donde se deben recibir, donde se debe dar atención, porque son indígenas, porque son mujeres, porque son cristianas evangélicas. Y bueno, esto no es nuevo, te repito, tenemos una lista de 406 casos documentados todos, con nombres, fechas, datos, lugares en los estados donde tú mencionabas, principalmente Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, aquí muy cerca de nuestra periferia, también en estados como Jalisco, en Nayarit, en donde las expulsiones son sumamente agresivas en este 2017. Uno pensaría, Óscar, que esto era privativo del Medio Oriente, en donde vemos que pues la intolerancia religiosa, los conflictos religiosos, pues van más allá de un simple desplazamiento de personas, ¿no? Van guerras, asesinatos. México está encaminado para allá. No, de ninguna manera. Bueno, la mayoría de las personas que sufren intolerancia religiosa en este México plural, en donde ya formamos una masa pues aproximada de 13, 14 millones de cristianos evangélicos, tanto los testigos de Jehová como los mormones,
como otras asociaciones religiosas que precisamente no presentan estas denuncias, son quienes sufrimos esto en carne propia. Y te digo, hay desde asesinatos hasta la expulsión de niños de sus comunidades, hasta la vejación de las personas, el despojo, el desplazamiento, la quema de templos. Imagínate, tenemos 17 templos quemados en lo que va de la actual administración. Y tú preguntas en la Secretaría de Gobernación cuántos asuntos de intolerancia religiosa o de persecución, te van a decir que solamente hay 13. Lo acabo de pedir por vía el IFAI, y te dicen que solamente hay 13. Y es que efectivamente no hay muchas denuncias. La gente prefiere dejar pasar, dejar hacer. La gente ya no tiene esa convicción de que se va a hacer justicia, sino que, bueno, pues asusados también, motivados también por algunos pastores, por algunos ministros de culto, pues ponen la otra mejilla. Y esto es muy grave, sumamente grave, porque hay corrupción y también hay falta de legalidad. No hay una tipificación de delitos relacionados con la intolerancia religiosa, no existe una fiscalía, se le pidió al jefe del Ejecutivo que actuara en este tipo de cosas, y bueno, hay una Secretaría de Gobernación, una Dirección de Asuntos Religiosos que pues parece matizar este tipo de temas. ¿Qué hacer? Además, por supuesto, de la creación y como tú bien dices, de que las autoridades estén conscientes de que se está dando este problema en el país. ¿Qué hacer para evitar esta situación? Así es, bueno, hay toda una serie de cursos y dinámicas que estamos llevando a cabo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con CONAPRED, pero es insuficiente, todavía falta la actuación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y la concientización de que hay nuevas estructuras, nuevas ideas en el ámbito religioso y no precisamente debe permear solamente una. Ustedes están trabajando constantemente en esta situación. Las personas que siendo agredidas, precisamente ahora lo mencionábamos con el regreso de los migrantes, de los connacionales, nuevamente a territorio mexicano, ¿a quién se deben de acercar? ¿Con quién deben de ver esta situación para no sentirse desplazados, ni mucho menos que sean agredidos por las personas que habitan sus comunidades? Fíjate, Wendy, que tenemos una muy mala experiencia en el Estado de México y también en Veracruz, porque las autoridades se han negado de manera sistemática a levantar las denuncias. Unos a otros se avientan la responsabilidad, y hay irresponsabilidad por parte de sus gobiernos, tanto el estatal como los municipales, porque cuando hacemos una denuncia de la quema de un templo, unos indican esto es un delito del fuero federal, otros indican esto es un delito del fuero común. No hay una coordinación legal para llevar a cabo esto, así que tenemos que acudir inmediatamente a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal, a la Comisión Nacional, a CONAPRED, y bueno, ahí de una u otra manera comenzamos a hacer una presencia de estas denuncias, y ya tenemos 402 en lo que va de la actual administración, y solamente 17 han llegado a un fin en donde, digamos, nosotros sí hubo justicia, sí hubo impartición, sí hubo legalidad. Pero las personas que sufren esto, en su mayoría son indígenas, son personas que incluso, Wendy, a veces no hablan ni siquiera español. Así que hay que ayudarles con traductores, y es muy difícil que se llegue a la restitución del daño, a la reparación del templo, a la restitución de su dignidad de estas personas. Es difícil. Pues Oscar, te agradecemos mucho el que hayas platicado con nosotros este día, aquí en la primera emisión de Imagen Informativa. Muy buen día. Que estés muy bien, buen día, hasta luego. Gracias, Oscar Moa, presidente de la Asociación Civil Libertad y Dignidad, consultor en derechos humanos en libertad